Juzgado Nacional a cargo del magistrado Víctor Alberto Cosero Acosta, efecto de llevar a cabo la audiencia programada con relación al expediente 308-2021, cuaderno 8, para lo cual las partes procesales procederán a acreditarse. Acreditación de los intervinientes, empezamos con el señor fiscal. Señor fiscal, buenos días. Señor magistrado, de igual manera con los presentes, muy buenos días. Representando al Ministerio Público, Carlos Alberto Palomino Quispe, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho, con domicilio procesal en Girón García Lazo de la Vega, número 347, Ayacucho, casilla electrónica 167868, celular 938-174-976 y correo electrónico cpalominoq@mpfn.gov.p. Gracias, señor juez. Ok. Abogado. Muchísimas gracias, señor magistrado. Muy buenos días nuevamente con todos. Diego Alejandro Pillaca Chauca, con registro del Colegio de Abogados del Callao, 12.167, casilla electrónica 192852, correo electrónico diegopillaca38@gmail.com y número de contacto 987-371-076 en representación del ciudadano Urresti Helera. Muchas gracias. Ok, continuando con el desarrollo de la audiencia, razón especialista de audio brinde razón si todas las partes han sido válidamente notificadas, hay escritos pendientes, asimismo de cuenta de qué trata la misma. Señor magistrado, muy buenos días y con todos los sujetos procesales, especialista de audiencia, Gabriela Román, quien debo señalar que todos los sujetos procesales fueron debidamente notificados. Debo señalar también que no existe ningún escrito pendiente y esto es un pedido de tutela de derechos presentado por el señor Daniel Belisario Urresti Helera. Eso es con el señor magistrado. Ok. Bueno, se consulta al abogado, señor abogado, ¿se ratifica usted su escrito presentado? Sí, señor magistrado. Ok, se le va a conceder 8 minutos, por favor, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor magistrado. Recurrimos en tutela de derechos solicitando como pretensión deje sin efecto la disposición número 15-2025-MPFN del 7 de enero del 2026, al haberse emitido inobservando la legalidad procesal penal, la motivación de decisiones fiscales, el derecho de defensa, así como haber omitido la exhortación dada por este juzgado de emplear los mecanismos procesales previstos en el Código Procesal Penal, conforme se verá en la resolución 2 del incidente 4. Y la segunda pretensión principal es que disponga la corrección de la Providencia 56-2026 del 26 de enero del 2026 y ordene la emisión de una disposición fiscal como establece la norma procesal penal. La procedencia de la tutela de derechos, señor magistrado, en este caso adelanto que la disposición que se solicita dejar sin efecto es la disposición que prorroga por segunda vez el plazo de investigación preparatoria y la defensa sostiene la procedencia de la tutela de derechos por lo siguiente. La casación 1754-2023 Lima, fundamento jurídico tercero, establece que el remedio procesal de tutela de derechos insta la intervención del juez de investigación preparatoria para subsanar omisiones o dictar medidas de corrección o protección cuando no se respeten los derechos procesales de rango legal y ordinario del imputado. De igual manera, la apelación 76-2024 Suprema, fundamento segundo, ha establecido que la tutela de derechos procede cuando algún derecho constitucional o ordinario no ha sido respetado en el curso de la investigación preparatoria o cuando se somete el imputado a medidas o requerimientos ilegales. Esa es la habilitación previa que la defensa sostiene, por lo cual debe resolverse el fondo de la controversia. Como requisito de procedibilidad, conforme lo exige su judicatura, se recurrió previamente mediante escrito 8, que es el anexo 1A que está en el cuadernillo, producto por el cual se emitió la Providencia 56-2026, que declaró no al lugar al pedido de nulidad absoluta de la disposición 15-2025, que en la disposición 15 es el anexo B. Por lo tanto, habiendo cumplido las cargas de admisión y en este caso el requisito de procedibilidad solicitado por su despacho, siempre en estos casos de tutela de derechos, voy a pronunciarme respecto al fondo de mi solicitud. Señor magistrado, en este caso tenemos un problema particular. La disposición 15, emitida el 7 de enero del 2026, prorroga por segunda vez la investigación preparatoria. La defensa sostiene que, en primer lugar, mediante una disposición fiscal,
no se puede prorrogar por segunda vez el plazo de una investigación preparatoria. Por lo siguiente, la casación 684-2016 Guaura ha establecido que una disposición fiscal es un acto unilateral con un rango de resolución judicial. Es decir, una disposición fiscal es un acto que se puede tomar por principio dispositivo por la propia creencia del fiscal de querer disponer algo. ¿Qué pasa? Que cuando la defensa cuestiona la disposición 15, la fiscalía responde y dice: el pedido del abogado de nulidad no ha lugar porque yo mediante una disposición fiscal he solicitado la segunda prórroga de la investigación preparatoria y esta debe ser objeto de pronunciamiento judicial. Eso consta en la Providencia 56. La propia fiscalía establece que para el plazo de investigación preparatoria, esta se ha debido dar con control judicial. Sin embargo, el mecanismo que utiliza para solicitarla es una disposición y no un requerimiento. ¿Y por qué yo citaba la exhortación que usted como juez de garantías le realiza a Fiscalía en el incidente 4? Porque dentro de la exhortación, el despacho, valga la redundancia, exhorta a Fiscalía a utilizar los mecanismos procesales correspondientes. Ahora, estamos ante esta incongruencia o disyuntiva en haber utilizado una disposición que en la Providencia 56 dicen debe ser objeto de pronunciamiento judicial para validar esta segunda prórroga. Sin embargo, el mecanismo correspondiente debió ser un requerimiento judicial, un requerimiento fiscal. Otra cosa, señor magistrado, ese es el primer punto. El segundo punto, es imposible, es ilegal realizar una segunda prórroga de la investigación preparatoria, ya que el auto de calificación emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en la casación 1682-2017, ponente San Martín Castro, establece que la prórroga de la investigación preparatoria solamente se dispone una sola vez. De igual forma, en la resolución 3 del 11 de enero del 2024, emitido por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacionales en el expediente 46-2016 diré. ¿Cuál es el común denominador de estos pronunciamientos en los que la defensa sostiene la ilegalidad de esta segunda prórroga de la investigación preparatoria? El común denominador es que en estas dos, tanto en casación como en apelación, los recurrentes es Fiscalía, y Fiscalía sostiene: yo, como estoy ante un caso complejo, tengo la potestad de tener 8 meses de prórroga de investigación preparatoria. Así que yo como fiscal puedo disponer, prorrogar 120 días, 60 días y así hasta completar los 8 meses que yo tengo como plazo. Lo que ha resuelto la Corte Suprema en el auto de calificación mencionado y por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional es que la prórroga se debe disponer una sola vez. Si bien es cierto, en estos pronunciamientos, la Corte Suprema y la Tercera Sala Penal de Apelaciones establecen que la prórroga debe realizarse por un requerimiento fiscal. En este caso, la segunda prórroga se realiza por una disposición, como lo acabo de mencionar. Pero ¿cuál es el problema? Que en este caso estamos ante un problema mayor. ¿Por qué? Porque en este caso, la primera prórroga que se realiza por una disposición fiscal ha sido, en este caso, dispuesta por el propio fiscal. Y la segunda también ha sido dispuesta por la propia fiscalía. ¿Y cuál es el problema? Que al ser el mismo emisor y sin control judicial, la fiscalía ha, en este caso, decidido sobre el plazo legal que tendría para concluir la investigación preparatoria. Eso es un problema por el cual también, en este caso, se torna ilegal este aspecto, señor magistrado. Y por último, para terminar, sobre el incumplimiento a la exhortación dada por el despacho, ya mencioné el primero y el segundo. Resuelven un pedido de nulidad de la defensa y un pedido de control de plazo por una providencia fiscal. Una providencia fiscal está meramente ordenada para materializar la investigación preparatoria y esto pues hace caso omiso a la exhortación dada en el incidente 4. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Ok, se corre traslado, señor fiscal. Mismo tiempo, 8 minutos.
Sí, con su venia, señor magistrado, voy a destacar tres aspectos respecto al pedido del abogado. En primer lugar, voy a destacar el aspecto o la naturaleza residual de la tutela de derechos. Seguidamente voy a explicar sobre las disposiciones que se emiten en autonomía del Ministerio Público y finalmente aclararé el aspecto que este pedido ya ha sido superado, señor magistrado. Bien, voy a destacar en primer lugar el aspecto ya señalado. En este caso, señor magistrado, de los fundamentos que hemos escuchado del abogado, cuestiona el plazo razonable, básicamente porque se han emitido disposiciones que prorrogan la investigación de manera unilateral por el Ministerio Público, según señala el abogado. En ese sentido, señor magistrado, en reiterada jurisprudencia se ha señalado que la tutela de derechos tiene una naturaleza residual cuando no existan otros medios por el cual se pueda hacer valer un derecho determinado. En este caso, existe ya una audiencia que se ha llevado a cabo en horas de la mañana respecto al control del plazo que tiene los mismos o similares fundamentos que han sido superados en este caso ya con la emisión de la resolución que declara improcedente este pedido. En ese marco o en esa línea también, señor magistrado, precisar que en efecto el abogado o la defensa ha presentado un pedido de nulidad ante la Fiscalía, indicando en este escrito que anexa como uno de sus documentos que sustentan su pedido actual, que se viene afectando el plazo razonable, motivo por el cual se declare la nulidad de esta disposición, y esta misma ha sido objeto de respuesta con una providencia, la providencia número 56, que también adjunta el abogado, de fecha 26 de enero del 2026, donde, señor magistrado, se ha establecido los motivos en más de 6 párrafos, utilizando la jurisprudencia correspondiente, que justifican las razones por el cual todavía la investigación no podía ser concluida en su momento. Entre ellas destacamos porque el perito antropólogo debía emitir la pericia antropológica correspondiente. Es decir, existe una suficiente motivación de esta providencia, que si bien efectivamente debió ser una disposición y no una providencia, pero ha sido debidamente motivada, señor magistrado, lo cual evidentemente cumple con el principio de motivación en cuanto a la disposición que no se ha emitido, pero sí mediante esa providencia ha existido una debida motivación. El segundo aspecto, señor magistrado, es relacionado a la autonomía del Ministerio Público, conforme ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, entre ellas la 4/2026, PI/TC, donde establece que el Ministerio Público es autónomo y conforme al artículo 158 de la Constitución Política, y en el marco de esta autonomía puede emitir disposiciones, requerimientos y providencias, conforme también lo establece el artículo 64 del Código Procesal Penal, y específicamente el artículo 122, numeral 1 del Código Procesal Penal, que indica que el Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta disposiciones, providencias y formula requerimientos. Dado en esa línea de ideas, señor magistrado, también puede motivar específicamente las disposiciones y requerimientos, pero nada obsta de que también se puedan motivar las providencias, y la formalidad de si calificamos una providencia o no con una disposición efectivamente podría llevar a confusión, pero en este caso, como reitero, señor magistrado, esta providencia ha sido debidamente motivada, dando una respuesta a la defensa. Por lo que pedir la nulidad de una disposición emitida en el marco de nuestras atribuciones no correspondería, señor magistrado, dado que esta ha sido emitida en el marco de nuestra autonomía, por lo que no podría corresponder la nulidad de esta disposición. Finalmente, señor magistrado, el tercer aspecto, donde he indicado que se ha superado este incidente, donde, como se ha indicado, esta investigación, donde efectivamente hubo 2 prórrogas de la investigación preparatoria, la misma que debió realizarse mediante un requerimiento, lo cual ha sido superada con la conclusión de la investigación preparatoria mediante disposición fiscal número 16, emitida en el mes de febrero del presente año. En ese sentido, señor magistrado, también
Se le ha exhortado al fiscal anterior que estuvo a cargo del caso de que emita los pronunciamientos correspondientes conforme a la normativa vigente a través de la oficina desconcentrada de la Autoridad Nacional de Control, y en ese sentido se ha superado este incidente emitiendo no solamente esta disposición de conclusión de investigación preparatoria, sino también el requerimiento de acusación el 27 de marzo de este año. En ese sentido, señor magistrado, entendemos que a la fecha no tendría objeto ya pronunciarnos también sobre este pedido, sin perjuicio de que se pueda aclarar de que si se busca la nulidad de esta disposición y que se corrija la providencia, no va a generar ningún efecto procesal, dado que, como reitero, a la fecha el caso ya ha sido concluido mediante disposición fiscal. Por ese motivo reitero mi pedido, señor magistrado, con lo que concluyo mi argumentación. Ok, a ver, pasamos ahora a la réplica y dúplica, 2 minutos para cada parte. Doctor Pillaca, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor magistrado. En primer lugar, partimos de un problema. En este caso, la afectación de derechos fundamentales y procesales de primer orden no se superan con la conclusión de la investigación preparatoria. En este caso, señor magistrado, la defensa cuestiona esta segunda prórroga porque ha habido un espacio temporal de 30 días, donde ya no existía habilitación legal y jurisprudencial para que la Fiscalía siga investigando. Por lo tanto, el plazo debió concluir el 7 de enero del 2026, no en febrero de este año. Eso es lo primero. Segundo, señor magistrado, si me permite compartir brevemente, nada más. En la providencia 56, conforme está en pantalla, el fundamento 2.3 de la providencia establece, aquí está con verdecito, sería incorrecto señalar que la doble prórroga se estableció sin control judicial cuando ambas disposiciones fueron puestas en conocimiento oportunamente de la instancia judicial con la finalidad que actúen conforme a sus atribuciones según lo establecido en el inciso 2 del artículo 342 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice el 342? Conforme ya es de conocimiento público, norma procesal establece que tiene que ser bajo control judicial porque estamos en un caso complejo. Pero lo que la atingencia que hacía la defensa es cómo el despacho se va a pronunciar sobre una disposición que es un acto unilateral para validar o no la segunda prórroga. Ese es el problema. Lo que debió utilizar es el requerimiento y debatir el fondo o la fundabilidad o procedencia de este. Ese es el problema central, señor magistrado. Y por último, señor magistrado, este es un problema, nuevamente reitero, no de que con la conclusión de la investigación preparatoria se haya superado esto, no. ¿Por qué? Porque en el incidente anterior de control de plazo, su despacho ha referido respetablemente que vía control de plazo no se podía cuestionar la legalidad de una segunda prórroga de la investigación preparatoria. No es que se haya desestimado la Abogado, argumentación. un momento, abogado. Usted lo que tiene que hacer en la réplica y dúplica es refutar lo que ha dicho el fiscal en su argumentación. Usted no puede tocar otros aspectos que ya han sido resueltos por esta judicatura. Lo conmino a usted a que se pronuncie sobre lo absuelto por el señor fiscal. Esta es la última que le indico. Sí, señor magistrado. Fiscalía refirió que en una incidencia anterior ya se había resuelto sobre esta disyuntiva. La defensa sostiene que eso no fue así, ya que esa afirmación no es correcta porque el despacho se pronunció de una manera distinta conforme Fiscalía pretende. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Okay. Señor fiscal, dúplica. Sí, señor magistrado. Solo precisar que durante la prórroga que se ha emitido con esta disposición no se han practicado actos de investigación, únicamente se ha señalado de que falta recabar la pericia antropológica que ya se había practicado, pero que no había sido emitido por el perito. Entonces no se ha practicado actos de investigación. Y nuevamente resalto que el abogado insiste en la prórroga de la investigación. Como reitero, la tutela de derechos tiene naturaleza residual y no puede cuestionar la prórroga o el plazo que se habría dilatado en la investigación preparatoria en una tutela de derechos. Eso es todo, señor juez. Ok, receso 5 minutos para revisar actuados y emitir resolución. Retomamos audiencia, vamos a emitir la siguiente resolución. Resolución judicial número 2. Estamos hoy día en Lima, 15 de abril. Hoy día es 15 de abril. Del año
2026. Autos vistos y oídos. En la audiencia pública, la solicitud de tutela de derechos formulada por la defensa técnica del investigado Daniel Belisario Urresti Helera, así como lo expuesto por las partes procesales en audiencia, y considera: primero, antecedentes, pretensión vía tutela de derechos. El investigado Daniel Belisario Urresti Helera, mediante escrito de fecha 11 de marzo del 2026, requiere vía tutela de derechos al amparo del artículo 71.4 del Código Procesal Penal, se deje sin efecto la disposición fiscal número 15/2025, mediante la cual se dispuso una prórroga de plazo de investigación preparatoria, así como la corrección de la providencia 56-2026. Trámite seguido. Programada e instalada la audiencia pública de tutela de derechos, las partes procesales presentan lo siguiente. Segundo, argumentos de las partes procesales. 2.1. Alegatos de la defensa técnica del imputado. La defensa técnica sostiene en lo esencial que la prórroga de la investigación preparatoria solo puede ser dispuesta por única vez, conforme a la interpretación restrictiva del artículo 342 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia suprema aplicable. En este sentido, afirma que la disposición fiscal cuestionada constituye una segunda prórroga ilegal emitida al margen del marco normativo vigente. Asimismo, alega que dicha ampliación del plazo debió tramitarse mediante requerimiento fiscal sujeto a control judicial y no a través de una disposición unilateral del Ministerio Público, lo que habría impedido el contradictorio y el control jurisdiccional correspondiente. Finalmente, refiere que tales actuaciones han vulnerado el derecho de defensa y el principio del plazo razonable al extender indebidamente la investigación sin habilitación legal. 2.2. Alegatos del representante del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público sostiene que la tutela de derechos tiene carácter residual y por tanto no constituye la vía idónea para cuestionar actos propios de la actividad investigatoria, los cuales atentan con mecanismos procesales específicos dentro del Código Procesal Penal. En esa línea afirma que la defensa pretende en realidad impugnar la validez de actos de investigación desnaturalizando el objeto de la tutela. Asimismo, precisa que la investigación preparatoria ya ha culminado con la emisión de requerimiento acusatorio, encontrándose el proceso actualmente en etapa intermedia, por lo que el pedido formulado carece de objeto y no genera efectos procesales vigentes que justifiquen la intervención del juez de garantías. Tercero, de la problemática controvertida, en este punto el juzgado identificó como tema de debate determinar si corresponde amparar la tutela de derechos planteada por la defensa o si, por el contrario, la misma resulta improcedente por no constituir la vía idónea para cuestionar actos de investigación y por encontrarse en otra etapa procesal. Cuarto, marco normativo doctrinario y jurisprudencial. 4.1, dentro del marco normativo doctrinario tenemos el artículo 71.2 del Código Procesal, prevé los derechos del imputado y específicamente en el apartado 4, regula la denominada audiencia de tutela de manera taxativa. La finalidad esencial es la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado, reconocidos por la Constitución y las leyes. Consiste, además, que el juez determine desde la instancia y actuación de las partes la vulneración del derecho a garantía constitucional prevista en la norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva que ponga fin al agravio. Los derechos protegidos, conforme al artículo 71, en el numeral 2, está a conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención que se exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. B, designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. C, ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. D, abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias que requiere su presencia. E, que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Y F, ser examinado por médico legista, en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. Otro punto, por tal motivo, es un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías del imputado y a su vez regular las posibles desigualdades entre el perseguidor y el perseguido. Este mecanismo procesal penal es, por tanto, uno de los principales mecanismos para realizar el control de legalidad de la función fiscal, quien deberá desarrollar toda su estrategia persecutoria, siempre dentro del marco de las garantías básicas, siendo consciente que cualquier acto que traspase el marco de los derechos fundamentales podrá ser controlado por el juez de investigación preparatoria. 4.2, aspecto jurisprudencial, vamos a tener en cuenta el acuerdo plenario 4/2010 del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 16 de noviembre del 2010, principalmente el fundamento 10º. Otro punto. El mismo acuerdo establece que la tutela de derechos es un instrumento idóneo para salvaguardar las garantías del imputado
y a su vez regular las posibles desigualdades entre perseguidor y perseguido. Esta institución penal es, por tanto, uno de los principales mecanismos para realizar el control de legalidad de la función fiscal, quien deberá conducir y desarrollar toda su estrategia persecutoria siempre dentro del marco de las garantías básicas. En tal sentido, aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneren derechos fundamentales constitucionales, pero que tienen vía propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutela. La audiencia de tutela tiene carácter residual, esto es, opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación de un derecho afectado. Quinto, fundamentos y análisis en el caso concreto por el juzgado. 5.1. Del objeto real de la tutela. Del análisis del escrito de la tutela y de lo debatido en la audiencia se advierte que la defensa técnica no denuncia una afectación directa e inmediata de los derechos fundamentales, sino que cuestiona la validez de la disposición fiscal 15-2025 pretendiendo su nulidad. En consecuencia, la pretensión formulada no se enmarca en la finalidad de la tutela de derechos, sino que constituye un cuestionamiento de la legalidad de actos de investigación. 5.2. Del carácter residual de la tutela de derechos. La tutela de derechos es un mecanismo excepcional que solo procede cuando no exista otra vía procesal idónea para la protección del derecho invocado. En el presente caso, el cuestionamiento de la defensa respecto a la prórroga de investigación preparatoria y la validez de la disposición fiscal cuentan con mecanismos propios dentro del proceso penal, por lo que no resulta jurídicamente viable su canalización mediante tutela de derecho. 5.3. De la naturaleza de los actos cuestionados. Se advierte que los actos de investigación cuestionados se limitaron a la continuación de diligencias orientadas a la obtención de un medio de prueba pericial, específicamente una pericia antropológica, que fue previamente dispuesta mediante disposición fiscal anterior. En tal sentido, no se trata de actos arbitrarios ni de medidas limitativas indebidas, sino del ejercicio regular de la función investigadora del Ministerio Público en el marco de su autonomía constitucional. 5.4. De la inexistencia de la afectación real de derechos fundamentales. Los actos realizados durante el periodo cuestionado no generaron una afectación concreta al derecho de defensa, ni colocaron al imputado en una situación de indefensión material. En tanto, se limitaron a la culminación de una diligencia pericial ya ordenada, sin incorporación de nuevos cargos ni medidas restrictivas. 5.5. De la conclusión de la investigación preparatoria y sustracción de la materia. Se advierte además que la investigación preparatoria ha concluido con la emisión del requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público, encontrándose el proceso actualmente en etapa intermedia. En ese contexto, el cuestionamiento formulado por la defensa ha perdido objeto, en tanto los actos cuya validez se pretende ya no producen efectos dentro de la etapa procesal vigente, configurándose así un supuesto de sustracción de la materia. 5.6. Conclusión del análisis. En consecuencia, la tutela de derechos no es la vía idónea para cuestionar la validez de actos de investigación. No se acredita vulneración concreta de derechos fundamentales. La pretensión encubre un pedido de nulidad procesal. La investigación preparatoria ha culminado encontrándose el proceso en etapa intermedia. Por tanto, corresponde declarar la improcedencia de la tutela planteada. Como consecuencia de los fundamentos expuestos, la Judicatura toma la siguiente decisión. Por todas estas consideraciones, el magistrado de Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente resolvió, primero, declarar improcedente la solicitud de tutela de derechos planteada por la defensa técnica del investigador Daniel Belisario Urrestilera, por no constituir la vía idónea para cuestionar actos de investigación en atención a su carácter residual. Segundo, precisar que la investigación preparatoria ha concluido y que el proceso se encuentra actualmente en etapa intermedia, habiéndose producido la sustracción de la materia respecto al objeto de tutela. Tercero, disponer el archivo del presente cuaderno incidental una vez sea consentida o ejecutoriada la presente resolución. Cuarto, notifíquese conforme a ley. Notificado el señor fiscal, dijo. Conforme, señor magistrado. Notificado el doctor Diego Pillaca, dijo. Interpongo recurso de apelación, señor magistrado. Ok, téngase por interpuesto recurso de apelación, condiciones del mismo que dentro del plazo procesal sea fundamentado bajo procedimiento de ser declarado inadmisible. Para tal efecto, ordeno que una vez que se recabe el video del sistema sea proporcionada a las partes procesales bajo responsabilidad de especialista de causas y el de audiencias. Tómese razón, háganse saber. Ahora sí, damos por terminada la presente audiencia y por cerrada la grabación de audio y video. Gracias, que tengan un buen día. Gracias con todos, buenas tardes. Buenas tardes.